Dos cosas vemos acá. La primera expresión de adorar a Dios es esta en la Biblia. Fíjate que tú no adoras a Dios solo en tu casa. Hay que incluir a tu esposo, a tu esposa. Hay que incluir a tus hijos. ¿Eres esa persona así? ¿O te encierras en una habitación a adorar? Y por allá cada uno que haga lo que quiera. No, tenemos que incluirlos a ellos. Ellos tienen que ver que tú, varón y mujer, te arrodillas ante Dios. Ellos tienen que ver que tú, varón y mujer, levantas tus manos en adoración. Ellos tienen que ver que tú los traes temprano a la iglesia a adorar a Dios. Papá, ¿por qué llegamos a las 10:30? Porque la reunión comienza a las 10:30. Porque a las 10:30 alabamos, adoramos al Dios de toda la gracia. El chico ya va captando eso. Mira acá, dice Abraham: mi hijo y yo, los dos iremos a adorar al Señor. Dice, y luego regresaremos junto a ustedes. Una prueba de fe tremenda. Primero, Dios le entrega al hijo. Segundo, le dice, ve y lo sacrificas. Pero era tal la fe de Abraham que dijo, no importa, yo voy a ir, algo hará Dios. Alguna cosa hará Dios, pero regresaré con mi hijo nuevamente aquí. Tremenda fe la de Abraham. Él dijo, algo tendrá que hacer Dios. Alguna provisión me va a tener que dar, pero yo regreso con mi hijo. El versículo 8, cuando ya estaban mucho más cerca de este evento, mira lo que dice Abraham. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. El camino de la vida es eso. Mientras estés con tus hijos vas a tener que caminar junto con ellos y ellos junto contigo en los caminos de la fe que Dios provea para tu familia. Padre e hijo totalmente expuestos a la fe. Habrá ocasiones en que tú no lo tienes todo. Habrá ocasiones en que tú no lo controlas todo y tus hijos harán parte de esto. Habrá ocasiones en que financieramente te vas a tener que arrodillar. No apartes a tus hijos de esos momentos. Dile a tus hijos, no tenemos en este momento. Tenemos que pedirle al Dios de los cielos que nos dé la provisión para las cosas. Yo recuerdo que en esa ocasión cuando duramos 3 años y medio sin trabajo, mi princesa y yo, hace como 15 años. Por supuesto que mis hijos tenían que vivir la situación. Y llegó un momento dado que senté a mi hija en el comedor y le dije, hija, voy a tener que sacarte del colegio. Colegio muy costoso, no tenía cómo. Le dije, voy a tener que sacarte del colegio. No hay más que hacer. Ella me dijo, papá, como tú digas. Y nos fuimos en ese momento. Dios permite todas estas cosas. Nos fuimos en ese momento a hablar con el rector del colegio. Y estando allí, ese hombre se quedó mirándonos y nos dijo, ¿y ahora ustedes qué quieren que haga? Que la niña pague por sus platos rotos. Nos vació, ¿no? Él no sabía. Y digo, que la niña pague por sus platos rotos, pues nada, la niña me la dejan acá. Y cuando tengan el dinero, ustedes van a pagar. ¡Wow! Señor. Y Dios dio la provisión para eso. No quites a tus hijos de ser los protagonistas de los eventos maravillosos y de la sobrenaturalidad que Dios quiere que ellos también participen. No los protejas de la mano de Dios, protégelo de otras cosas, pero no de la mano de Dios. Envíalos a que Dios haga con ellos lo que Dios quiera hacer de la vida de ellos. Bien, llegaron en el momento cumbre de fe en este momento. Dice así el versículo número 9 de Génesis 22. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Mira esto tan impresionante. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. De esto hablábamos con mi princesa, no sé si fue ayer o antes de ayer. A veces le suelo decir, mira, el tema es esto, y ella enriquece el tema antes de venir acá. Y me dice mi princesa, me dice, amor, fue un momento de fe tremendo, porque yo creo, me decía ella, que en realidad Isaac tenía más fe que el padre. ¿Por qué? No dijo nada. Dice, después ató a su hijo Isaac. Isaac sabía, porque no era pequeñito, y sabía qué era lo que iban a hacer con él. Y sin embargo ya Isaac tenía una fe tremenda en el Dios de los cielos. Se quedó quietico. No le dijo al padre nada, no dijo, papá, estás loco, yo me voy a quitar. Él desde ahí ya estaba obedeciendo en el Señor de los cielos. Dice ahí, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña.
Y él sabía lo que iba a pasar con la leña, fuego, que iban a prender su cuerpo completamente. Y sin embargo dice, si Dios está pidiendo esto, Señor, yo le creo al Dios al que tú le crees, Padre. ¿Qué pasó ahí en ese momento? El versículo 10 dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mira hasta dónde llegó. Colócate en el momento del padre, con el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ahora colócate en el momento del hijo, viendo el cuchillo que venía sobre él. Dios quiere que muchas veces tus hijos pasen momentos fuertes para que desarrollen la fe. La fe dentro de la familia debe existir, hombre y mujer. No quites a tus hijos de los procesos que Dios quiere hacer a través de ti o a través o contigo. El versículo 11 dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. Involucrados los dos, padre e hijo, en este instante. El versículo 12 dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, mira, cuando tú le entregas tus hijos en las manos de Dios, a ellos les va a ir hasta mejor que si estuvieran contigo. Yo lo creo, eso es así. Recuerdo una vez, eso es para honra y gloria de Dios, que mi sobrino mayor, lo puedo decir, alcohólico, drogadicto y también ladrón. Tenía unos 14 años de edad, algo en ese momento. Nosotros estábamos recién llegados a los pies de Cristo y recuerdo que habían problemas también en la casa. Ya no estaba yo en la casa, pero mi mamá me llamaba y me decía, no sé qué hacer con él, porque llega, primero que todo a veces lo hacía quedar en la calle, en el parque, y le decía a Dios, protégelo. Y Dios, ¿qué hacía? Lo protegía. Él pasaba la avenida 68, que es inmensa, de lado a lado a la madrugada, y nunca le pasaba nada, lo protegía. Pero cuando llegaba a la casa necesitaba dinero, entonces se llevaba la plancha, las cosas para venderlas y comprar droga. Tremendas las cosas que a veces uno tiene que vivir, pero para honra y gloria a Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando mi madre le empezaba a hablar a él de Dios, pues él hasta con casi insulto le decía que lo dejara quieto, que no lo molestara. Y un día Dios le habló a mi madre y sencillamente le dijo, no le hables a Juan David de mí. Le dijo, háblame a mí de Juan David y yo me encargaré de él. Bendito sea el Dios de los cielos. Hoy día es un varón a la altura que debe ser, cristiano, con una familia cristiana, con sus 2 hijas, ¿verdad? Trabajando en una empresa hace ya muchos años y para honra y gloria a Dios, jamás volvió a las drogas, jamás volvió al trago, jamás volvió a las malas cosas, para honra y gloria del Señor de los cielos. No sé si tú le crees eso a Dios. Entrégale a tus hijos, a veces los protegemos tanto, Señor, este es mío, Dios dice, pues tuyo es, pero suéltamelo, para que todo lo que yo tengo escrito sobre él sea una realidad de aquí en adelante. Mira lo que dice ahí, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. El mayor parámetro de fe que nosotros podemos tener ante el Dios de los cielos es, aquí te lo entrego, Señor, haz con ellos realmente lo que tú quieras. Recordé ese momento con Paola en su momento. Teníamos que empezar a entregarle a nuestros hijos desde esos momentos al Dios de toda gracia. Salíamos y a veces tenían que quedar ellos los 2 solos, Pau cuidando a David, porque teníamos que trabajar para Dios. Desde esos momentos trabajamos casi que todas las noches para Dios y confiar en que absolutamente nada les iba a pasar, en que Dios los iba a guardar, los guardará hasta el resto de sus vidas. Los padres de fe entregamos a nuestros hijos a la voluntad de Dios. Nada les va a pasar, amado hijo de Dios. Él va a hacer crecer sus corazones en la bondad y en el amor de Dios. Mira, los tiempos extremos no solo son para los padres, no solo son para los hijos, son para la familia. Y estamos en momentos extremos y la familia necesita ser familias de fe. Después de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob. Isaac lo vimos ahí en su fe y después viene Jacob. Pues bien, Jacob quiso vivir
con la fe de su abuelo y de su papá, y dijo: con esto me basta. Yo de ahí traigo la bendición, pero eso no es cierto. Dios quería un encuentro con Jacob también, así como lo tuvo con Abraham y así como lo tuvo con Isaac. Jacob necesitaba un encuentro con Dios. De eso nos habla Génesis en el capítulo 32. Génesis 32:9 menciona: entonces Jacob, aquí está Jacob, se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Aquí estaba con el papá, ¿sí o no? Y aquí estaba con el abuelo. Dijo: mi abuelo y mi papá. Pero no, hay momentos en que tú tienes que soltar a tu hijo y a tu hija. Dice ahí, que me dijiste que, ahí ya está hablando él a nombre propio, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Wow, Señor, hasta aquí le aguanta la bendición que trae de su abuelo y de su papá. Aquí tiene que empezar a pulir, a fabricar el camino de la fe ante Dios. Jacob tendría que exponerse él mismo ante el Padre de los cielos y debía labrar su propio camino de la fe. Padre, hasta donde tú y yo lleguemos será suficiente. De ahí para adelante dejemos nuestros hijos con el legado de la fe que ellos tienen que tener. Te introduzco la palabra legado. Herencia es todas las cosas que tú les dejas, y déjaselas. Déjale los carros, las casas, déjale las empresas, todo eso. Dios dice que tú y yo tenemos que hacerlo como padres, pero más que la herencia, déjales un legado, que es el conocimiento del Dios vivo que está en los cielos, y que es la fe que tú estás llevando y que te estás puliendo día a día con el Padre de toda la gracia. El legado es eso, amados hijos de Dios. En estos días se murió una persona muy eminente colombiana que dejó muchísimo dinero. Y entonces, antes de ayer me puse a ver algo de la historia de esta persona, de este empresario, que lo admiré mucho en vida, lo admiré mucho. Y él decía: aseguré toda mi herencia a mis hijos. Les di educación en Harvard, empezó a nombrar las universidades, los idiomas y todo eso. Y yo decía: ¿no habla del legado? ¿No habla de la sabiduría de Dios? No dice: lo llevé al Dios viviente de los cielos. No dice: con base en mi fe, ellos también desarrollaron su fe. Pues mira bien esto, lo que es esa tradición en las familias judías. Y lo que debe ser esa tradición contigo y conmigo. No digas: es que mi papá no vivió eso. No digas: es que mi abuelo vivió eso. Di: yo estoy viviendo eso. Y lo vivo para que de aquí en adelante desarrollemos al interior de mi familia y en mi descendencia una cultura de fe como nunca antes se había visto de la mano de Dios. Génesis 32:10 dice Jacob: realmente yo, tu siervo. Mira cómo ya habla él. Jacob ya no está hablando de que la fe del abuelo, de que la fe del padre. Jacob está diciendo: yo ya estoy presente aquí, Señor. Estoy presente contigo, Dios. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Pero mira lo que sigue: cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. ¡Wow! Existe. Cuando tú empiezas a sembrar, tú cosechas, y tus hijos y los hijos de sus hijos también cosecharán lo que tú has sembrado en fe de la mano del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios, dásela a Él. El abuelo y el padre sembraron en fe, y mire cómo le va en ese momento al nieto y al hijo. No tenía más que mi bastón, dice ahí, pero ahora ha llegado a formar 2 campamentos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Llevemos por el camino de la fe a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. No importa las circunstancias, no importa las situaciones, tendrán y serán testimonio para la honra y la gloria de Dios. Aquí empieza él a desarrollar su propia fe. Génesis 32:12 dice: tú mismo afirmaste que me harías prosperar. Wow, ya está tomando la promesa como de él. Ya no está dependiendo de las promesas que solo le dio a su abuelo y a su padre. Dice ahí: tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar, Carambas, fue lo que le transmitió el abuelo Abraham al hijo Isaac. Fue lo que le transmitió el padre Isaac al hijo Jacob en ese momento.
Tú le estás hablando de Dios a tus hijos. Le estás hablando de las promesas que Dios te ha hecho a ti y que tus hijos las pueden tomar a manos llenas. Jacob contaba con la historia de su familia, con las promesas de su familia, con el legado de sus ancestros. Génesis 32, 28 menciona: entonces el hombre le dijo, porque ¿qué fue lo que sucedió? Nos dice la palabra de Dios que Jacob tuvo un encuentro tremendo con Dios. La palabra de Dios lo describe como un cara a cara con Dios. Deja que tus hijos tengan ese cara a cara con Dios. No los libres de ninguna de esas cosas. A ellos hay que decirles a veces: no tengo, hijo, me toca orar por la provisión. A ellos hay que decirles: oremos, hijo, para que esa puerta de allá se abra. Entonces, ¿cómo van a desarrollar ellos la fe si tú le estás entregando todas las cosas y todos se los das como si nada costara? Mira que eso ni siquiera desde el punto de vista secular es bueno. La gente nos dice: no le entregues todo a sus hijos. Cuando tú vas a una conferencia secular, te van a decir eso: deja que ellos mismos desarrollen su potencial. Pues mira que con la fe es exactamente lo mismo. Deja que ellos mismos desarrollen el potencial que Dios le puso a sus hijos. Es más, puede que sea más grande que el tuyo. Entonces tú te vas a encargar a trancar lo que Dios quiere para ellos. O tú lo vas a soltar en la mano de Dios para que el potencial que Dios ha puesto en tus hijos sea un potencial realmente trabajado y que es un potencial efectivo en la vida de ellos. En ese encuentro de Jacob con Dios, mire lo que pasó. Génesis 32, 28. Entonces el hombre le dijo, dice la palabra de Dios, que Dios le envió un hombre a luchar con él. Y mire lo que sucedió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow, Señor, tus hijos van a tener que vencer los momentos a través de la fe. Tus hijos van a tener que pasar por instantes en donde se van a tener que arrodillar a Dios y pedirle a Dios. Y cuando los veas así, dale gracias a Dios, porque estás permitiendo que ellos transiten el camino de la fe como tiene que ser. Ahí ya no se iba a llamar Jacob sino Israel. Y de Israel, de Jacob, vienen las 12 tribus de Israel. Tremenda cosa. Tú no sabes ni siquiera para qué van a ser usados tus hijos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, entrégaselos a Él. Cultiva en ellos el camino de la fe, no solo para ti, sino también para tus hijos. Ahí no se quedan las cosas. Resulta que más adelante vemos a Moisés, 600 años después, imagínense eso. Moisés nace de unos padres que pertenecían a la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, de donde venían ¿qué? Jacob. De Jacob venían las 12 tribus de Israel. Mira cómo a través de la genealogía se transmite la fe, se transmite el conocimiento de Dios y la fe. Moisés nace de unos padres que pertenecían a una de las tribus de Israel, a la tribu de Leví. Sus padres se llamaron Amram y Jocabed. Una mujer de fe tremenda, esta Jocabed. Él nació en una nación poderosa, en ese momento Egipto, pero era una nación de una raza extranjera y oprimidos en un tiempo donde los bebés, escúchame bien, donde los bebés como él estaban bajo sentencia de muerte. ¿Quieres circunstancias más complicadas para el nacimiento de un hijo? Hoy día vemos que hay personas que dicen: ¿y para qué traer un hijo a este mundo si eso está vuelto nada? Mira cómo estaba en ese entonces. Todos los tiempos han sido difíciles para el nacimiento de los hijos. Lo que sucede es que tú y yo creemos en Dios y que no importa las circunstancias, Dios los llevará de su mano, los guardará para sus planes y para sus propósitos. Hay gente que dice: no vamos a tener hijos. No te libres de esa bendición tremenda que Dios quiere darte. O hay gente que dice: ¿para qué, hijo? No sé ni dónde ponerte porque no hay futuro para ti. Ojo con eso, no proclames eso sobre tu hijo, proclama la palabra de Dios sobre tu hijo. Bien, te voy a llevar en el recorrido que hicieron los padres de Moisés, tanto Amram como Jocabed, en un tiempo fuerte, desde el nacimiento de Moisés. Punto número 1 acá, en este segundo punto. Los padres vieron el potencial de su hijo. Los padres vieron el potencial de Moisés.
Ahora, Hebreos nos habla de lo que vamos a hablar a partir de este momento. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿La fe de quién? De los padres. Empezó con la fe de los padres. Y dice que por la fe de los padres, Moisés, que nació, fue escondido durante 3 meses. Ahora, ¿por qué lo escondieron ellos? Dice ahí, porque le vieron niño, ¿qué? Hermoso. Y no temieron el decreto del rey. En este punto, algo relevante. Le vieron niño hermoso. ¿Eso qué significa? La aceptación de los padres. Acepta a los hijos. Muchas veces oramos en procesos de sanidad porque hubo rechazo. La mamá de pronto en ese momento dijo: no tengo ni para la leche, y empezó a rechazar a su hijo. No tengo para los pañales, empezó a rechazar a su hijo. Mi esposo, ¿quién sabe qué va a hacer conmigo? Me va a aborrecer, y empezó a rechazar a su hijo. Mira lo que hicieron ellos. Amaron a su hijo desde el comienzo por fe. Dijeron: si tú me mandaste un hijo, Señor, será un gran varón. Si tú me mandaste una hija, Señor, será una gran mujer, una mujer testimonio aquí en la tierra. Ellos creyeron en su hijo aún sobre las circunstancias. Le vieron hermoso. ¿Cómo ves a tu hijo y a tu hija? Declara que son hermosos ante el altar de la gracia y hermosos a los pies de Cristo. Ellos creyeron aún sobre las circunstancias que eran fuertes para Moisés. Muchos esperan que las circunstancias cambien para creer que sus hijos van a tener un futuro mejor. No, amado hijo de Dios, las circunstancias no van a cambiar. Eso es bíblico. Cada vez va a ser más fuerte para los chicos. Eso es lo que tratamos de hablar con esta generación de chicos de la promesa. Esas son las reuniones de los sábados a las 6 de la tarde. Tenemos nosotros el propósito de crear una generación fuerte en la fe y una generación que sabe para dónde va. Pero todo es a través de ¿qué? De las enseñanzas que Dios ha puesto que nosotros le digamos a tus hijos. Aquí las circunstancias eran fuertes, pero déjame decirte, Dios está por encima de las circunstancias. Y no importa tan duras que estén, la fe de los padres hará que sus hijos reciban esa bendición y esa fe. Déjame darte esta promesa. El Salmo 127:3 dice: los hijos son un regalo del Señor. Yo lo creo así. Son una recompensa de su parte. Yo lo creo así. Son recompensa de parte de Dios los hijos que tenemos y que Dios nos permite que vivamos para la honra y la gloria del Señor de los cielos. Punto número 1, los padres vieron el potencial. Punto número 2 acá: los padres en fe arriesgaron hasta su vida por Moisés. Hebreos 11:23, nuevamente te leo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Y termina diciendo: y no temieron al faraón. Todo lo que hagamos por nuestros hijos no será en vano. Trabajemos por ellos, luchemos por ellos, y el resto dejémoslo en la mano del Dios Todopoderoso. Hebreos 13:6 dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Porque a veces le tenemos miedo a lo creado por Dios y no le tememos al creador de todas las cosas. Ellos creían que si Dios les había enviado a ese hijo, debían arriesgarse y tenerlo guardado un tiempo prudente hasta que el niño creciera un poquito más. Muchas veces nos puede parecer que hemos dado todo por nuestros hijos, pero estos padres arriesgaron hasta su propia vida. En fe se la jugaron por el destino que Dios tenía descrito para Moisés. Por lo general tenemos que obedecer la ley, pero la palabra de Dios dice que es necesario obedecer a Dios antes que a la ley. ¿Qué significa eso? Los hijos tuyos están en tus manos. A ellos les llegan muchos pensamientos equívocos, contrarios, torcidos. Tú eres la autoridad en tu casa. Tú eres el que traes a tus hijos a la iglesia. La palabra de Dios dice que ellos no vendrán solos. Así como tú le dices a tu hijo: te vas al colegio, te vas a la universidad, haces esto o haces lo otro, también le dices igualmente: nos vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque soy tu autoridad. Y porque estoy convencido que lo mejor que puedo dejar para ti es el legado de que tú tengas una vida cristiana,
una vida a los pies de Cristo y siendo lo que Dios quiere para tu vida, hijo mío. A pesar de la orden del rey, ellos escondieron a su hijo. Esconde a tus hijos, guárdalos para el futuro que Dios quiere para ellos. Protégelos para los resultados que de seguro de la mano de Dios vendrán con tus hijos y serán una realidad para ellos. Aquí dice que lo protegieron 3 meses. ¿Qué significa eso? Esto significa que hay un tiempo en el cual tú y yo vamos a estar con ellos. Después los vamos a tener que soltar. Pero no tengas temor. Si tú le has dejado legado a tus hijos, ellos van a saber vivir la vida de fe y la vida correcta que vivan mientras estén aquí en la tierra. Ya el miércoles tenemos que decirle a nuestra hija: te amamos, pero te dejamos en las manos de Dios. Ya no podemos hacer nada más. Y creo que en ellos hemos dedicado el tiempo y le hemos tratado de impulsar en la fe del Dios de los cielos para que ellos continúen total y completamente surfeando en las olas que Dios tiene para ellos y que ya de pronto no son para nosotros. Pero que tú como padre te vas a sentir orgulloso y vas a decir: Dios, vale la pena trabajar para ti, vale la pena confiar en ti y vale la pena poner a nuestros hijos en las manos tuyas, Señor amado y poderoso. ¿Qué procesos hacemos nosotros como familias? Los padres impartimos la fe a nuestros hijos. Pero, ¿y cuando tú y yo hacemos eso, será que Dios se queda de brazos cruzados? ¿Será que Dios no hace eso por nuestros hijos, de labrar un futuro mejor, el mejor que ni siquiera nosotros estamos esperando? Mira muy bien cómo sucedió en Moisés. El plan que Dios estableció permitió que la madre de Moisés fuera su niñera. Es cuando tú empiezas a ver la sobrenaturalidad de Dios en las cosas. Este testimonio de nuestra hija, para honra y gloria a Dios, es sobrenatural. Lo vivimos con nuestros hijos. No se ve. Es una cosa extraordinaria. En estos días decíamos con mi princesa: Pau se va a despertar de este sueño maravilloso del poder de Dios. Ni siquiera cuando ponga un pie en Madrid, dijimos, se va a despertar cuando ponga un pie en esa empresa donde Dios la mandó y va a decir: Dios, ¿a dónde me has traído, Señor? Porque es por gracia de Dios que suceden esas cosas. Mira bien esto, Éxodo 2:8 dice: y la hija del faraón respondió. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los padres, después de 3 meses, fueron y dejaron la canasta donde estaba Moisés a la orilla del río. Éxodo 2:8 dice: y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Tú crees que es pura coincidencia que la misma hija del faraón se haya fijado en esa canasta? ¿Tú no crees que Dios ya está demandando gente que se va a fijar en tus hijos para que sean nombrados en grandes posiciones, para que sean escogidos? ¿Quién dice amén? Tómala. Gloria a Dios. Yo lo creo. Aquí se dice eso y aquí en fe se trabaja eso. ¿Será coincidencia que la propia hija del faraón haya visto, haya detectado la canasta en donde estaba un bebé llamado Moisés? Mira lo que dice ahí. Y la hija del faraón respondió: entonces fue la doncella. Ve, entonces fue la doncella y la llamó a la madre del niño. El 2:9 dice: a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo. Imagínate cómo es esa escena. La hija del faraón frente a la mamá de Moisés y la mamá de Moisés con el niño. Y fuera de eso le dice: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¡Wow! Dios de los cielos. ¿Crees que Dios no te va a dar para tu hijo? ¿Crees que Dios no te va a dar para la mejor educación de tu hijo? ¿Cree que tú en la fe en el Señor, Dios no te dará la provisión suficiente y moverá el mismo Egipto a favor de tu hijo en el nombre de Jesús? Él no está solo, Dios está con él y Dios va con él, pero Él está esperando que tú y yo seamos padres de fe, que delegamos y heredamos la fe a nuestros hijos. Dice ahí: y la mujer tomó al niño y ¿qué? Y lo crió. Oh Señor,
Los padres de fe mueven el poder alrededor de sus hijos. Tus hijos no vivirán las circunstancias que le toquen, vivirá el plan que Dios tiene para ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Alguien que le dé la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pagaron a Jocabed, le pagaron por amamantar a su propio hijo con un valor agregado. El valor agregado es que lo iba a tener junto a ella para asegurarle y enseñarle del Dios verdadero, el Dios vivo que está en los cielos. No desaproveches todo momento y todo tiempo para hablarle a tus hijos de ese Dios maravilloso que tenemos. Ahora, la fe pasa de los padres al hijo. Porque para que un niño crezca con fe, es necesario que se rodee de un medio de fe, de padres de fe y de un hogar en el cual se respire fe. No importa lo externo, no importa lo interno. Que jamás escuche tu hijo y tu hija decir: apague y nos vamos porque esto se acabó. No. Que tu hijo jamás escuche expresiones de maldad. Que tu hijo jamás escuche expresiones de falta de fe. Que tu hijo siempre en ti tenga a ese varón o a esa mujer que creen en el Dios Todopoderoso a pesar de las circunstancias y aún en medio de las circunstancias. Veamos qué pasó entonces con Moisés. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, ahora sí es la fe de Moisés. Ahora sí no es la fe de los padres. Ahora sí es la de él. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, no hicieron un mal trabajo los padres. Mira esto. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Wow, Señor! Me imagino a Jocabed enseñándole los principios bíblicos. Me imagino a Jocabed enseñándole que era un hombre judío. Y eso surtió efecto. ¿Por qué? Porque dice aquí: hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cómo estás asegurando que tus hijos tomen buenas decisiones? Porque ellos todos los días les llega información torcida, errónea, equivocada. ¿Cómo lo aseguras? Es en tu casa que lo aseguras, en tus oraciones que lo aseguras, en tu fe que lo aseguras. Cada día las cosas están mucho más complicadas. Cada día a los hijos o a los nietos en las escuelas, en los colegios les enseñarán cosas que no son de Dios. ¿Y cómo quieres asegurar el camino de tus hijos si no es en tu casa y si no es en tu hogar? Mira lo que pasó con él. Dice: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow, Señor! Yo quiero que tu hijo, que tu hija se mueva como viendo al invisible. Yo quiero que ellos procuren en la fe, una vida de fe de aquí en adelante. Tremenda expresión. Deseo que tus hijos y nuestros hijos se sostengan viendo al invisible y que del invisible recojan sus promesas y vivan en sus promesas mientras estén aquí en la tierra. ¿Eso qué significa? El nivel de Moisés estaba muy arriba ya en ese momento. Es lo que te estoy diciendo. De pronto tus hijos, y en tus hijos hay un potencial de fe tremendo que ni siquiera tú lo sabes. No le cortes ese potencial de fe. Llévalo a la iglesia. Lo hicieron hoy David y Marcela desde temprano. Lo están llevando. Pero nunca es tarde. Jamás es tarde. Si tu bebé de 50 años todavía no viene a la iglesia, ora por él. Y di: Señor, hay muchas cosas para mi hijo de 50. Hay muchas cosas en tus planes y en tus propósitos para mi hijo, amado Dios. Su enseñanza lo haría un hombre de fe. Hebreos 11:29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Wow, Dios. Ni siquiera sabes hasta dónde Dios va a llevar a tus hijos. Pero sí asegúrate de que desde ahora le imprimes la fe y lo necesario que ellos necesitan. Tu hogar necesita de fe. Tu hogar necesita que se hable de fe. De generación en generación se va a pasar. Miren la diferencia. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Quién? Los judíos. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ¿qué? Ahogados. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás?
¿De la línea egipcia o de la línea que trae la bendición? Porque dice la palabra de Dios que en Cristo somos herederos de las promesas de Abraham. ¿Cuál tú escoges en el nombre de Jesús? Ahí estaban los dos pueblos. Uno pasó y el otro se ahogó. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Que se ahoguen en medio de las circunstancias, de las modas, de la modernidad, de lo que están teniendo que vivir? ¿O tú estás garantizando, por lo menos por tu parte, que la fe que tú le transmites hará que tu hijo y tu hija progresen dentro de la mano de Dios y con la mano de Dios para ellos? Los padres le ayudaron para que tuviera una perspectiva, una visión de Dios para su vida. Hebreos 11:25, mira lo que dice de Moisés: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira lo que hace la fe. Va a hacer que tus hijos tomen decisiones apropiadas, no decisiones emocionales, sentimentales, no por presiones de la sociedad, no por presiones de los amigos, no. Dice aquí que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Wow, Dios, ¿qué legado le dejas a tus hijos? El legado es ese ADN de tu familia de fe. El legado es que tú lo lleves cada rato a la gloria de Dios y a la gracia de Dios. Entonces, a través de la fe, te lo pregunto, ¿le estás dejando legado a tus hijos? Estarán en todas las etapas de la vida seducidos ¿por qué? Por las modas, por las tendencias, por las distracciones, por las equivocaciones. Pero ¿cómo tú los estás preparando para que siempre prefieran estar a los pies de Dios y no gozar, entre comillas, de los deleites que las tentaciones les está presentando hoy a cada uno de ellos? Solamente hay dos legados duraderos que podemos dejar en nuestros hijos. Uno de esos es las raíces. Y las raíces es lo que tú les enseñes, el ejemplo que les des. ¿Les estás dejando el ejemplo de una vida digna en Cristo Jesús? ¿Les estás dejando las raíces del conocimiento de la palabra de Dios? En tu casa se abre la palabra de Dios. El primer ministerio que tú manejas es al lado de tus hijos. Mujer, hombre, ellos Dios te los entregó para que tú a través de ellos les vayas dejando las enseñanzas del Dios Todopoderoso. Alguien dirá: y todavía no tengo hijos. Pues Dios te está diciendo cómo cuando tengas tus hijos vas a tener que hacer con ellos. Porque la vida cada vez es mucho más complicado. Las raíces son los principios fundamentales de la Biblia, de la palabra de Dios. Y también le dejan las alas a tus hijos. ¿Qué alas le quieres dejar? ¿Las de una gallina o las de un águila? La gallina es la que siempre mira la tierra, siempre mira el piso y siempre se la pasa recogiendo maíz por maíz. ¿Eso le quieres dejar? O lo que Dios dice que son tus hijos en tus manos, saetas que volarán potencialmente hasta lo que Dios ni siquiera te ha dicho a ti, pero que le va a decir a ellos. Águilas, donde la visión sea la visión de la palabra de Dios y donde las fronteras sean las que Dios les marque, no las que tú les marques, sino las que Dios tenga para cada uno de ellos. La perspectiva das y dejas a tus hijos. Salmo 127:4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado, yo te declaro bienaventurado, doblemente bendecido con los hijos que tienes ahí en tu aljaba. No será avergonzado. Declaro que ellos no te van a avergonzar, que tú harás tu labor y ellos serán para orgullo y honra y gloria del Señor de los cielos. Cuando hablare con los enemigos en la puerta, ninguno ni nadie los destruirá. ¿Por qué? Porque tendrán que salir del lado tuyo. Lo decía Paola que día, todo el tiempo debajo de las nalgas de mi mamá. Ya las nalgas de mi mamá se quedaron cortas. Ahora va a ir bajo el amparo de las alas de Jehová de los ejércitos. Quiero dejarte estos versículos que tienen conexión entre padre e hijos y entre la fe. Primera de Juan 2, versículo 14 dice esto: les he escrito a ustedes padres, primero con nosotros,
porque han conocido al que es desde el principio. Wow, padres, eso estamos conociendo. Estamos conociendo a Dios. Pero mira, no se queda ahí. Dice, les he escrito a ustedes jóvenes. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Claro que sí. Wow, tan poquitos. Porque son fuertes. Declaro que nuestros hijos son fuertes. Declaro que la juventud cristiana es fuerte. Es la llamada a vencer. Es la llamada a cambiar las sociedades. Es la llamada a ejercer influencia sobre los demás. Dice, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Declaro eso, son fuertes los hijos de Dios. Y la palabra de Dios permanece en ustedes. Así declaro que la palabra de Dios permanecerá en tus hijos hasta el último día. Y han vencido al enemigo. Lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ningún mal podrá con ellos. Porque Dios estará con ellos, estará por ellos y a través de ellos. La herencia espiritual y el camino de fe en la familia valen la pena, amados hijos de Dios. Desarrolla la fe al interior de tu hogar, para que tú y yo terminemos como Josué. Me fascina estudiar cada nada en la vida de Josué. Un hombre que desde joven Dios escogió como líder del pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Pero Josué involucró a su familia. Y es el último punto. Involucra a tu familia hasta en el servicio de la casa de Dios y de la obra de Dios. Déjame decirte que para Dios tiene la misma relevancia la persona que esté dando la predicación, o la persona que atiende allí en la puerta, o la persona que recoge las bolsas sucias de los baños. ¿Estás involucrándote en la obra de Dios? ¿Tus hijos están viendo eso? ¿Que no es un fastidio la obra de Dios? ¿Que es meritorio, que es honroso la obra de Dios? Son los ejemplos que tú le estás dando a tus hijos. ¿Para qué? Para que ellos el día de mañana digan, yo quiero así como mi papá en la alabanza, yo quiero así como mi papá, mi mamá. Mira, ellos están atendiendo en la puerta. ¡Wow! Algunos han seguido eso. Algunos traen unos dulces y mientras los papás les dicen buenos días, los niños entregan los dulces. Involucrar a nuestros hijos dentro de la obra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Y se lo dijo al pueblo de Israel. Josué 24:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, le estaba hablando al pueblo de Israel, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? Mira, no venimos con esa tradición. Mi papá, si acaso pisaba una iglesia cuando alguien se moría o cuando alguien se casaba, 1 o 2 veces al año. Pero eso no nos desquita, no nos desquiva de lo que Dios ha señalado sobre nuestras vidas. Dice ahí, ¿acaso optarás por los dioses de tus antepasados que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Wow, ¿a quién prefieres? Porque mira lo que dice Josué, pero en cuanto a mí, espero que tú repitas eso conmigo, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Quién le da la honra y la gloria? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendito seas, Señor. Ahí donde estás, por favor, ponte en pie. Dios de los cielos, hace 8 días hablamos de la bendición en la familia y la necesidad de la bendición en la familia. Hoy, Señor, hablamos de la fe. Comienza por el hogar. Así como todo ejemplo de cultura comienza por hogar, la cultura de la fe también comienza por el hogar. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Si quieres, levanta tu mano y dile, Señor, y en el papel y el rol que juegues dentro de tu casa, puede que tus padres no estén aquí, entonces pide por ellos. Puede que tus hijos no estén aquí, vas a pedir por ellos. Dile, Señor, hoy me demandas la fe desde la raíz más básica que es mi casa y mi hogar, Señor. No lo había pensado así, de pronto no lo había concebido de esa manera, Señor. Hoy te pido que me ayudes a mantenerme en fe. Hoy te pido que me ayudes a ser el padre y la madre, el tío, ¿por qué no?, que ven sus hijos, o el abuelo que ven sus nietos, o el tío que ven sus sobrinos. De fe, Señor. Permíteme mantenerme en ello
Y ahora, dame la posibilidad de entregarlos en tus manos. Pero antes de que tú te los lleves, asegurarme para ellos un camino de fe, en donde de parte nuestra, díselo, esposo y esposa, en donde de parte nuestra tendrán un hogar criado en la fe, Señor, donde les demos ejemplo a ellos, donde le hablemos del Dios Todopoderoso, donde les digamos somos cristianos, no por religión, sino porque creemos en el Dios Todopoderoso que nos entregó a su amado Hijo Jesús, y donde tú le enseñes de ahí en adelante quién es Jesús, que le enseñes que es el Dios vivo, que le enseñes que vive ahora y siempre, y que vivirá también para su vida y de ahí en adelante para la vida de los suyos. Bendito sea Dios. Dile: Señor, ayúdame. Como ese hombre que una vez se acercó, dile a ti, Jesús, y te dijo: creo, pero ayuda mi fe. Dile: yo te pido hoy, Señor, que creo en tu palabra, pero te pido que me ayudes en mi fe a fortalecer a mis hijos, y a que esta fe aguante, alcance, dure y perdure, no solo en mis hijos, sino en los hijos de mis hijos, Señor. Dile: creo en tu palabra, Señor. Creo en tu palabra, Dios. Y los principios tuyos estarán en mi boca para ellos. Los mandamientos tuyos estarán en mi boca para ellos. Las enseñanzas tuyas estarán en mi boca para ellos. Las parábolas tuyas estarán en mi boca para ellos. Y tus palabras de mi corazón quedarán en el corazón de ellos, Señor. Dile: me comprometo a eso, Señor, a empezar a dejar el legado de fe en mis hijos, Padre amado poderoso, que hoy entiendo que están por encima de cualquier cosa material que yo les deje en este mundo, Señor. No temeré por mis hijos, porque en tus manos desde ahora los pongo, Señor. Gracias, Dios. Permítame declarar sobre ti, sobre tu hogar, que es un hogar de fe, y que te mueves y que andarás en fe, en el nombre de Jesús. Si tienes ahí a tu hijo, tu hija, extiende una mano sobre ellos. Si no los tienes acá, extiende una mano y espiritualmente los traes a este lugar. Vas a bendecir a tu hijo en fe. Dile: Señor amado, declaro que mi hijo, mi hija son hermosos, Señor, y por ello en fe declaro que el futuro que les depara es el mejor. Yo no te estoy pidiendo que cambien las circunstancias. No estoy diciéndote que por qué no lo trajiste a otra época de la vida, de la humanidad, de la historia de la humanidad. No te estoy diciendo que te equivocaste, no, Señor. Te estoy diciendo que son bendiciones para mí. Te estoy diciendo que esas bendiciones, siendo así, las entrego en tus manos, Señor. Que lo bendigo, que la bendigo. Que declaro que estarán por encima de las circunstancias y las situaciones. Declaro que siempre permanecerán en el camino tuyo, Señor. Que sé, entiendo, comprendo y en fe creo que tú irás delante de ellos, Señor. Que tú irás al lado de ellos, de la mano con ellos. Y que tú irás protegiéndolos y cuidándolos a ellos, Señor. En cada capa, en cada camino, en cada sitio de sus vidas, Señor. No importa el sitio y el lugar, importa es que tú estés con ellos. Y yo sé por fe y en fe que nunca, nunca los abandonarás, mi Dios y mi Señor. Que el momento en que salgan de nuestra casa, salgan con bendición, Señor. Y desde ese momento tú te encargarás de ellos y nunca los olvidarás hasta el último día de sus vidas aquí en la tierra, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y alguien que le diga a Dios: gracias, Señor, por este momento, por estos tiempos, por este instante, por esta palabra tuya, Señor. Bendito eres, Dios de los cielos. Recuerda, miércoles 6 de la mañana, la gasolina que necesitamos a mitad de semana. 6 de la mañana, de 6 a 7. Inicia tu día con Jesús. Conéctate a través del canal de YouTube. Jóvenes, 6 de la tarde los sábados. Desde ahora, enfócate en Dios. Métete con Dios. Créele a Dios. Y Él te llevará a cosas impensables en tu vida. Desde ahora comienza, joven. Endereza tu camino a lo que Él quiere para ti. Sábados 6 de la tarde.
Promesitas hoy, domingo, 6 de la tarde, para que tú la veas con tus hijos. Llévalos desde temprano a conocer a Dios. Que no se aburran con Él. Que empiecen a tener su relación con el Padre amado de los cielos. No le quites eso a tus hijos. Dales el legado desde el tiempo y momento en que Dios te está hablando de esta palabra, maravillosa palabra de Dios. Permítenos bendecir tu vida. Levanta tus manos, por favor. Te bendecimos en el nombre del Padre, que es el que da las cosas. Él te ha dado una medida de fe y ahora una responsabilidad tremenda en tu hogar, para que actives la fe en tu hogar y a través de ella el legado de fe de los tuyos y los tuyos de los tuyos de los tuyos reciban desde ahora lo que tú empiezas a sembrar en tu casa y en tu hogar. Te bendigo en el nombre del Hijo, porque son dadas las cosas. En el nombre de Jesús, créelo. Tus hijos serán como saetas que Dios las llevará a potencializarlos en algo que tú ni siquiera sabes ni te imaginas. Lo mismo harás con tus padres, el que ha pedido hoy por ellos. No se irán de este mundo sin conocer la gracia de Dios. Así lo declaro sobre tu vida, hijo. Así lo declaro sobre tu vida. Y te bendigo en el nombre del Espíritu Santo, que te mantiene conectado, totalmente conectado a lo que Dios día a día tiene para ti, pero no solo para ti, sino también para tus hijos. Recibe entonces la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y también amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. También compartimos la buena noticia que Jesús vivió. Jesús murió, pero Jesús también vive de nuevo. Jesús vive en nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia Centro Evangelístico La Promesa.